Y nosotros continuamos, lo hemos dicho, ahora que tenemos un receso en el Salón de Plenos por la sesión, el debate ordinario correspondiente al mes de octubre, vamos a hablar de noviembre. Está ahí, a la vuelta de la esquina, y va a ser un mes de huelgas, porque tenemos las huelgas del sector del taxi, un paro de 3 horas. Tenemos otra vaga, otra huelga de formación profesional también para el 3 de noviembre y tenemos otra en todos los centros educativos convocada por los 3 sindicatos que son el STPB, Comisiones Obreras, UGT, miembros de la plataforma en defensa de la enseñanza pública, que han convocado una huelga educativa en esta Comunidad Valenciana para el próximo 20 de noviembre. Y ante esa convocatoria, mañana la Asamblea de Docentes, una asamblea que se ha creado de profesores de distintos institutos hace poco, va a valorar si se suman o no a la huelga. Van a analizar la situación actual, si tienen o no motivos para secundar ese paro el próximo 20 de noviembre. Pues bien, aquí tenemos a algunos de los miembros de esa asamblea de docentes. Él es Sergio Avilés, profesor de filosofía del Sisto Marco. Bienvenido, Sergio. Hola. Y Ana Boix, profesora de valencià del Institut Sisto Marco. Benvinguda. Bon dia. Bon día. Sergio, ¿cuál es la situación actual de los docentes? ¿Hay razones para ir a esa huelga? Claro, o sea, nosotros lo que estamos planteando, la convocatoria de la asamblea que tenemos mañana es para decidir si al final, o qué tipo de acciones emprendemos. Sí que entendemos que la situación que estamos viviendo ahora el profesorado, no solo los profesores de secundaria, también los de primaria, y como consecuencia también toda la educación pública, es bastante fastidiada, porque nos encontramos, en el caso del profesorado, pues nos encontramos con mucha desafección o mucho descontento. En los últimos tiempos estamos percibiendo que cada vez hay menos profesores que quieren ser profesores y no es casualidad, eso en nuestra opinión se debe a las condiciones laborales en las las condiciones laborales que hay. A lo mejor hace 10 años era un caramelo trabajar de docente, pero en la actualidad, entre la carga burocrática, entre el número de alumnos que tenemos que atender en cada clase, que ahora lo comentamos, entre los salarios que nos encontramos, somos la 3ª comunidad por la cola en cuanto a los salarios. Pues al final los docentes pues no quieren, o sea, se vive el tema este de la vocación con menos energía. Yo, o sea, lo de la vocación siempre he tenido alguna duda con respecto a eso. A mí me gusta muchísimo dar clases, me encanta por todo lo que implica ser profesor, pues socializas, comunicas, transmites conocimientos, es algo muy positivo, pero eso de la vocación que en algún momento se idealizaba se está perdiendo. Y si se está perdiendo es por las condiciones que tenemos y lo que nosotros planteamos. Es que no vivamos este problema de manera individual, sinó que lo vivamos de manera col·lectiva. Bueno, no ho sé si s'està perdent. La qüestió és que en les últimes oposicions són milers i milers d'estudiants o d'opositors els que se van presentar. Anna, tu compartixes l'opinió del teu company? Sí, jo la compartisc. A veure, jo, per exemple, personalment soc interina, jo soc una de les candidates que es van presentar, però per a què es presenta la gent d'una oposició? Per estabilitat laboral, realment. Però que tu vulguis una estabilitat laboral, que mitjançant aprovant una posició i tenint una plaça pots obtenir, no significa que la teua vocació, com diu Sergio, que potser estiga una mica idealitzada els últims anys, la mantingues d'aquesta forma tan intensa. Com diu el meu company, les condicions laborals en les quals treballem, que per cert jo personalment pense que els nous interins no coneixen, evidentment, perquè no han experimentat l'experiència docent ni la seva legislació, sumat també a la poca consideració en la qual ens engloben ara, vull dir, els docents, són una mena de còctel molotov, no? Perquè molta gent perd aquesta vocació tan idealitzada. Jo la conserve, però també és veritat que jo porto des del 2021 fent classe, la gent que porta més temps i que també ha experimentat de forma molt intensa aquest canvi, tant a nivell laboral com a nivell social. Clar, quin canvi? Retallades? Hi ha retallades? Hi ha retallades.
i també hi ha un canvi social i cultural, pensem. Sí, o sea, yo sí Però que- no aneu a la vaga per un canvi social-cultural. Aneu per les Anem retallades. per les clar. retallades, però un dels punts dels quals parlarem també demà, que també s'ha d'abordar de forma legislativa, no? És la poca consideració que ens tenen, ja no de forma social i cultural, sinó també l'administració mateixa. Perquè l'administració mateixa no té cura dels seus professors, perquè no està en consideració. Aleshores, legisla també en base a aquesta manca de consideració, pense jo personalment. Això es reflecteix en les lleis. una de las exigencias que nosotros tenemos, que yo creo que a veces, bueno, no sé si se malinterpreta, pero es que para nosotros, gobierne quien gobierne, la educación pública se defiende. Es verdad que es un lema, así, una consigna muy general, y nosotros ya cuando estaba el gobierno del Botanic, nosotros nos movilizamos. Y de hecho, una de las causas principales por las que nos movilizábamos era por una manera en la que considerábamos que se estaban escondiendo los recortes, que era el exceso de burocracia. Al final, el hecho de que se haga molta paperassa, que tengamos que hacer mucho trabajo. ¿Qué os hacen hacer? Por ejemplo, tú como profesor de filosofía, ¿cuántas horas pierdes en la burocracia? ¿Qué te hacen hacer? Yo creo que hay una escalada de burocracia según las responsabilidades que tengas. Si eres tutor, solo por el hecho de ser profesor ya tienes mucha responsabilidad. Si tienes algún cargo dentro del centro, la burocracia hay que aumentar. Y la burocracia está casi toda centrada en una idealización que solo se puede realizar desde la educación, es decir, en trabajo individualizado. A nosotros, por ejemplo, el trabajo individualizado y la diversidad en el aula nos parece que hay que tratarla y hay que saber trabajarla. Hace un momento estábamos trabajando de cómo abordamos el tema del bullying. Claro, nosotros hacer una atención individualizada, aunque nuestra tarea fundamental es transmitir conocimientos, y desde mi asignatura, y yo creo que desde la enseñanza pública en general, enseñar a la gente a ser más libre, ¿vale? Aunque nuestra tarea tenemos que hacer que en el aula se trabaje a gusto y se trabaje bien y que no haya ningún abuso dentro del aula. Eso yo creo que todos los docentes lo tomamos como una de nuestras responsabilidades. Pero claro, si tenemos a 36 alumnos en un aula de primero de bachillerato y tenemos que hacer trabajo individualizado, que en eso consiste la burocracia, que todo el profesorado percibe, somos conscientes, ahí es donde está el punto de desafección que estamos notando, que yo creo que aún así la educación se sostiene por los profesores, por los profesores y los maestros, pero si nos hacen trabajar, le dedicamos 2 horas de la tarde a hacer un informe sobre 3 alumnos que tienes en clase con algún problema, no podemos dedicar ese tiempo a transmitir conocimientos, que creo que es nuestro papel. Creemos que cuanto más conocimientos tenga, la sociedad es más libre. Vale, has hablado de 36, de la ratio, 36 alumnos por aula, però no en totes les centres la ratio és així. Anna, tu quina classe tens? Per exemple, la classe valencià, quants alumnes per Jo actualment puc posar-te, per exemple, la meva tutoria. Jo enguany soc tutora de primer de batxillerat, és meitat humanístic, meitat artístic. Són 33 alumnes. I puc posar-te un exemple pràctic. Aquest matí tenim examen a les 8 del matí i no acabem a classe. Al final es converteix també en un problema d'espai, perquè quan han de fer un examen no acaben a classe. Han vingut del programa Erasmus 2 alumnes més, d'Amics de França, han d'estar un mes amb nosaltres, ja en són 35 i no cabíem a classe. Però en la resta de classes, en l'ESO, per exemple, també podem arribar a 30 alumnes per aula, i això en alumnat de l'ESO, primer, segon de l'ESO, és mortal de necessitat. O sigui, no tenim la capacitat, un sol professor per aula, d'atendre les necessitats de forma justa, individualitzada i adequada amb aquesta ràtio tan alta. És impossible. Ràtio, burocràcia y... Sí, y bueno, después otra cosa que sí que consideramos que es importante, perdón por tocar, es el tema de los salarios, que al final desde el 2018 ha habido, o sea, 2016 creo que era, ha habido un recorte de salario efectivo. O sea, no, a lo mejor no el salario directamente, pero sí salario porque ha ido aumentando el IPC y no se ha aumentado el salario. Y creo que leía... 2009. De 2009 se ha perdido un 30% de poder adquisitivo por parte del profesorado, que eso es muchísimo.
Y claro, nosotros, o sea, yo creo que un mensaje que se intenta transmitir, o sea, nosotros consideramos que si en un sector como el profesorado, que se prepara una carrera, que tiene que o prepararse a una oposición o estar muchos años trabajando para que trabajes ahí, que tienes que estar dando tumbos por todo el Estado español muchas veces, o por toda la comunidad, o por todo el país valenciano, tienes que estar dando tumbos. Si a ese sector se nos recorta el salario, ¿qué no van a recortar al resto de los sectores? O sea, si antes estábamos hablando de la huelga de los taxistas, nosotros también defendemos que le suban el salario a los taxistas. O sea, consideramos... Ellos por competencia desleal de las VTCs. Vale, sí. Son empresarios, sí, es verdad, no es verdad, asalariados. es verdad. Bueno, de todas formas, también están vuestros compañeros, el profesorado de la FP, de la formación profesional. Yo no sé, tenéis claro que os vais a sumar a la huelga por los motivos que habéis expuesto, pero Anna, podeu també acordar mobilitzacions o protestes també que poden recolzar les reivindicacions dels vostres companys de l'AFP? Sí, de fet, a l'assemblea de demà, dimarts, també tractarem aquest punt. Nosaltres som des de batxillerat, no estem especialitzats en la problemàtica que engloba l'FP, però sí que sabem que a partir del 3 de novembre faran una vaga indefinida. Però no tots els professors, no? Estem parlant del professorat... Estem parlant de l'FP expert i especialitzat. I això són els que tenen activitat en la privada, no? Tenen una activitat i... Sí, estan contractats, però estan obligats. De fet, el punt principal és un decret que va eixir aquest any, decret, a veure si ho trobo, 47-2025. Aquest decret regula el règim dels professors contratats i especialitzats. Estan obligats, per aquest decret, a treballar en l'empresa privada al mateix temps que estan fent classe. Per tant, la càrrega de treball, evidentment, és il·lògica. No, ells també diuen que sí que s'ha retallat, se limiten, i això afecta també a la resta de professors, perquè si limiten les seues funcions, qui s'ocupa de totes les tasques... En les guàrdies, també. Les guàrdies i tot, la resta. Però, Sergio, entonces, ¿qué hay? Tenemos a un secretario autonómico de educación que es ilicitano, Daniel Maqueboy. ¿Se ha reunido con vosotros, con la asamblea de docentes? ¿Cómo va el diálogo con este gobierno de Carlos Mazón? Yo veo muy difícil que se reúna con nosotros y de hecho yo creo que casi, o sea, la tendencia que ha tenido el gobierno este ha sido, o sea, nosotros de momento no somos un interlocutor directo, los interlocutores que nosotros tenemos son los sindicatos, que es a lo que la gente vota. La asamblea de docentes no es un sindicato, es independiente de los sindicatos, pero no tenemos ningún problema con los sindicatos, o sea, aquí puede estar gente de todas las afiliaciones sindicales, pero sí que sabemos que el gobierno de Mazón y el gobierno de Maqueboy no le prestan mucha atención a esos interlocutores y de hecho casi todas las decisiones que están tomando las están tomando, por ejemplo el acuerdo de plantillas que se firmó al final del gobierno del Botanic, ojo que se firmó al final del gobierno del Botanic, que no se firmó al principio del gobierno del Botanic, se firmó al final. Y en tiempo de descuento, como dicen aquí. Claro, en tiempo de descuento, pero bueno, ese acuerdo de plantillas que se firma con los sindicatos y que significa ni más ni menos que mejorar la calidad de la enseñanza pública, que es lo que en teoría estamos todos defendiendo y que debería defender un gobierno, pues ese acuerdo se lo salta a la torera porque le da la gana. El ataque a las escuelas de idiomas también, el ataque a la FP también. Al final están tomando decisiones, la ley de libertad lingüística, la ley de supuesta libertad lingüística, también toman decisiones sin tener en cuenta ningún tipo de interlocutor. Y eso es muy peligroso, o sea, para cualquier tipo de gobierno, porque va a generar unas tensiones sociales que al final... O sea, por su parte es impredecible, que bueno, que en nuestro caso eso ya es cosa de los políticos que se presentan a elecciones. Ana, aprofite que eres professora de valencià per a preguntar-te si consideres que s'està atacant la llengua valenciana en este govern nou, en aquesta legislatura. Jo personalment pense que en les anteriors legislatures també, però bueno, sí, particularment sí. Els departaments de València i tota la comunitat educativa, perquè no només, per exemple, des de filosofia, des d'història del departament que siga, però evidentment, concretament des dels departaments de València, tenim una mena de descontent, per dir-ho de forma molt
fina, no? Perquè, com ha esmentat el meu company, la llei de llibertat lingüística, en realitat, aquesta llibertat en què queda? No? En minoritzar una llengua que ja de per si al sud de la Comunitat Valenciana, o del País Valencià, millor dit, ja està minoritzada. Que tenim un president, i vaig a dir-ho, jo no me mossegue la llengua, tenim un president de la Generalitat, don Carlos Mazón, que va proposar fa poc al govern central, perquè afortunadament és una decisió del govern central, que a les proves de la PAU, després de l'accés a la universitat, el valencià s'elimine, perquè segons el nostre president, l'existència d'una prova de valencià és discriminatòria cap a l'alumnat del País Valencià. Però la realitat és una altra, ben de diferent. Per què? Perquè cada comunitat autònoma, si tenim a l'estat espanyol diferents comunitats autònomes, és perquè tenim diferent història, diferents cultures i, en alguns casos, tenim també la nostra llengua. I això queda representat a les proves d'accés a la universitat. Però, afortunadament, li han dit que no des del govern central i continuarem tenint, de moment, valencià a les PAU. Però també tenim, per exemple, el regalet del C1, no? Sí. Vosaltres esteu en contra, no?, de que s'hagi regalat el C1 a tots els alumnes que han aprovat el batxillerat en més d'un 7. Un 7, amb un 7 de mitjana. Un 7 de mitjana. En el valencià. En l'assignatura de valencià, sí. I això és un regal, Anna? Clar que és un regal, perquè si jo, per exemple... Se suposa que vosaltres es formeu i la gent els estudiants que ixen en un notable saben coneixements de valencià. Sí, però una cosa és tenir coneixements de llengua i literatura des d'una perspectiva de primera llengua i una altra, ben diferent, és com a certificació de nivell. És a dir, jo soc filòloga i jo tinc coneixements d'una llengua, de la seva literatura, de les seues cultures, però no és equivalent a que jo tingui un nivell professional d'eixa llengua. No és el mateix un filòleg que una persona que s'ha tret un certificat d'eixa llengua. Un C1 i un C2 són nivells per a qualsevol llengua, perquè això entra dintre del marc europeu de les llengües, per anglès, per totes les llengües europees. Aquests nivells són professionals, és a dir, a tu t'habiliten per a emprar eixa llengua de forma professional, en àmbits professionals. Per això s'estava demanant precisament per a àmbits professionals, com són l'educació, com podria ser per als professionals sanitaris. No és el mateix. I ningú es planteja que a tu amb el batxillerat el regalen el títol del seu d'anglès, per exemple, i és obligatòria. I també estan formats en anglès en batxillerat durant l'ESO, però amb el valencià es diferente. Bé, Sergi, queda clar. Sergio, mañana asamblea y qué movilizaciones, la huelga, ¿cómo se va a llevar a cabo en Elche el 20 de noviembre? Vale. ¿Tenéis que decidir qué concentración, a qué hora y dónde? Claro, yo lo que voy a defender en la asamblea que tenemos mañana, creemos que al final sí que decidiremos apoyar la huelga. Yo personalmente sí que creo que es una huelga que va a tener mucho éxito porque el mensaje está muy claro, que al final se va a mejorar la enseñanza pública a través de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Yo creo que el mensaje está súper claro y tenemos tiempo suficiente y sobre todo que notamos mucho malestar entre las compañeras y los compañeros de enseñanza. Entonces, de aquí a la huelga hay que preparar acciones, nos han hecho unas cuantas propuestas de concentraciones en las puertas, pero sobre todo yo creo que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de que primero la movilización siempre es útil. Tenemos a compañeros de Asturias o del País Vasco que han conseguido muchas mejoras en educación pública gracias a que se han movilizado y a que han planteado huelgas y han planteado movilizaciones, que la movilización es útil y que la unidad es nuestra mejor arma, que si queremos defender nuestras condiciones, que es muy legítimo, y si queremos defender la educación pública, tenemos que trabajar la unidad de los docentes. Bueno, pues os pido que la vocación de docentes no se acabe i, Anna, sort per a que acabe la teua interinitat i que pugui ser ja docent en plaça de propietat. Gràcies. Y gracias a los dos.